Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Bienvenidas. Gracias. Tengo 7:50. Vamos a dar 5 minutitos para que se conecten más compañeros, ¿va? Y ya si no, iniciamos clase. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días. Maestra, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, Obis. Gracias. Vamos a peinarnos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo ya tengo a las 7:55. Quiere decir que ya es tiempo de comenzar nuestra clase. Sí, no, pues ya. La realidad es que ya. Así es. Gracias. A ver, sáquenme del error. Según yo tenemos diseño y metodología de la clase y con Mónica tiempos de la clase. Pues según yo, sí, maestra. Maestra, Vale. diseño y metodología de la clase fue la semana pasada, yo lo expuse. Sí, Paola. Gracias. Tenemos tiempos de clase. Pero no está Moni, ¿verdad? No la vi. No, no está. Ok, vamos a iniciar. Les platico el escenario que tenemos. Afortunadamente, yo digo afortunadamente, ya terminamos con todos los temas, todo el temario ya no lo aventamos, ya lo revisamos, ya lo trabajamos, ya lo estudiamos. Los últimos temas son exactamente la clase como forma de organización del proceso de enseñanza y lo realizó Paola, el diseño y metodología de la clase. Y por último, el tema de tiempos de clase. Yo lo puedo dar ahorita, ¿va? Pero salimos de vacaciones y regresando vamos a hacer un pequeño como repaso y ya terminamos nuestra materia. Quiere decir que vamos en tiempos bien, quiere decir que no nos podemos como presionar o terminar ya el tema porque pues mueve todos los tiempos, ¿no? Les agradezco mucho su trabajo, les agradezco su examen, estuvo muy bien quienes se quedaron aquí conmigo a realizar su examen y quienes me lo enviaron. Muchas gracias, en verdad me da mucho gusto escucharlos. Me da gusto escucharlos, me da gusto saber que conocen los temas y aunque, por ejemplo, digan, ay, pues los puedes escribir y leer, de todas maneras se ve la fluidez y se ve que conocen del tema, que saben de lo que están hablando. Entonces, muchísimas gracias por ello. Gracias a usted, maestra. Gracias. Muy fácil de llevar el tema con usted. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días, Omar. Tiempos de clase. Nosotros sabemos que cuando iniciamos una clase o que vamos a dar, vamos a estar frente a grupo, pues no puedes nada más agarrar tu libro, pararte frente a la clase y empezar a hablar. La clase debe de tener tiempos. Se le llama así tiempos porque son fracciones en las que debes de dividir tu clase. Siempre iniciamos con la apertura o la introducción. En el desarrollo, pues das toda la teoría y la práctica. Y en el cierre, pues concluyes con tus alumnos sobre lo que se trató la clase. Muchas veces utilizamos otros 3 tiempos de clase sin darnos cuenta. Desde que llegas al salón y les dices, buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Sí? Y ya ellos te contestan. Después les dices, vamos a retomar el tema que vimos la semana pasada. Y luego dice una compañera, dice, no, yo ya expuse ese tema. Y luego dice la maestra, ah, perfecto, entonces nos queda pendiente tal tema. Esta parte es la introducción, donde nosotros podemos monitorizar y podemos revisar qué tanto se recuerda de la clase pasada. Usualmente los maestros dicen, a ver, Susana, mencióname 3 temas que vimos o 3 conceptos que vimos la clase pasada. Y ya Susana contesta, ¿no? De esta forma,
en lo que es la introducción o la apertura de la clase, pues nosotros hacemos este sondeo para ver si se recuerda, no se recuerda el tema, qué tanto se quedó el tema, y a partir de ese tema, pues, o continuar el mismo tema o darle como la introducción al siguiente tema, ¿sí? En el desarrollo, pues ya se tiene planeado todas las actividades, ya se tiene planeado cómo se va a trabajar. Se les desarrolla el tema a los niños o a los adultos o a sus, yo le digo niños a todos. Se les desarrolla el tema a sus alumnos, se les deja alguna actividad, ¿sí? Y se continúa con el cierre. Los 3 tiempos de clase pueden darse en una sola sesión. Siempre es muy importante que se den los 3 puntos. Hay ocasiones en que no se puede concluir un tema porque es extenso, porque así lo maneja el temario, pero en la clase, en lo que se vio en ese momento, sí debe de tener una introducción, un desarrollo y un cierre. Aunque en la siguiente clase continúes el mismo tema, pero ya nada más en la introducción retomas lo que viste, retomas los subtemas o temas que revisaste, continúas con el desarrollo y cierras. En la apertura hay diferentes estrategias como docentes que se utilizan. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en prepa y íbamos a hablar sobre, por ejemplo, no sé, hablamos de la inseguridad que vivimos el día a día. Recuerdo que llegué a la clase y antes de iniciar mi clase le dije a un alumno, le dije, necesito que me hagas un favor. Todo lo que yo diga, tú vas a hacer un comentario negativo. Hasta grosero puede ser. Me puedes decir groserías, puedes decir que yo no sé, que yo no conozco, todo lo que tú quieras, pero siempre dándome la negativa a mí. Me dijo, no, maestra, pues ¿cómo lo voy a hacer? Le dije, no pasa nada, es parte de la dinámica que quiero hacer en el salón. Bueno, pues ya inicié el tema, lo saludé a los alumnos y comenzamos a hablar sobre X tema, ¿no? Y el alumno rápido levanta la mano y dice, maestra, lo que usted dice son puras tonterías. Yo no considero que eso sea correcto. Y mi grupo se quedó así como que, ¿qué está pasando, no? Y volteó y se le quedó viendo y me voltearon a ver a mí. Le digo, perfecto, está muy bien que tu punto de vista sea ese. Continúo con el tema y él levanta la mano y dice, es que eso no es verdad. O sea, y empezó a interrumpir y compañeros le decían que se callara. Le pedí a tres alumnos que hicieran eso para que entre ellos se apoyaran, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba, el de otra mesa hablaba y lo apoyaba, y luego en otro momento otra mesa lo apoyaba. Entonces se vio como si 3 personas, o sea, 3 mesitas, estuvieran en contra de lo que yo estaba diciendo. Nosotros estábamos hablando de psicología de las masas. Ese era el tema que yo les iba a exponer. Cómo un líder negativo puede contaminar a cierta población, cómo 3 líderes negativos, si se encuentran, pueden contaminar a toda la población, o cómo los líderes positivos pueden neutralizar al líder negativo. Ese era el tema. Entonces, obviamente hubo alumnos que les dijeron, ya cállate porque si no te voy a hacer y que no sé qué, ¿no? Y ellos así como, es que la maestra, es que está diciendo puras tonterías, es que eso no es real. Entonces se hizo como esta discusión aquí en el salón y ya yo los dejé que fluyera esa parte. Cuando ya dije, a ver, alto, esa es la psicología de las masas. Y ya les dije, sus compañeros y yo estábamos jugando con ustedes y ya, y todos, ay maestra, ¿por qué hace eso? Le digo, porque les quiero hacer que vivan ustedes cómo te puedes contaminar de que si escuchas un comentario negativo sobre algo que tú estás viendo y que a lo mejor consideras que no está mal, te puedes contaminar y puedes apoyar a ese líder negativo, y también cómo resaltar al líder positivo. Les dije, yo les agradezco pues que hayan participado y que ustedes se den cuenta en la realidad cómo funciona esto de la psicología de las masas. Esa fue mi introducción, ¿sí? El hacer que el alumno viva la experiencia.
Muchas veces muchos maestros buscan estrategias de práctica antes de la teoría y eso también entra como apertura. Por ejemplo, en las materias que son como más de laboratorio y demás, muchas veces los llevan al laboratorio antes de ver el tema. ¿Por qué? Porque los ponen a experimentar, ven las reacciones, hacen sus anotaciones y el maestro dice, de acuerdo a esto, esta es la teoría, cómo sucede. Y se vale, ¿sí? En esta parte de la apertura de la clase, se vale ser creativo, se vale todas las estrategias que ustedes quieran utilizar para que el alumno vaya conociendo de qué se va a tratar todo el tema. En el desarrollo, pues ya cada maestro tiene su estrategia. Y en el cierre, yo, por ejemplo, mis cierres, ya dependiendo del nivel que esté, pero hacemos como una pequeña una recapitulación de lo que hemos revisado, ¿sí? Les doy la palabra para que ustedes hablen y me evidencien que les queda clara tal o cual situación. Usualmente en el cierre pongo como ejemplos de vida para que ustedes compartan conmigo sus historias de vida y de esta forma nos quede claro el concepto y nos quede claro la experiencia, ¿sí? Puedan ustedes relacionar lo que conocimos hoy con lo que pasa en la vida real. Moni, veo que entraste a clase. Sí, maestra, perdón. Buen día. Buen día. ¿Quieres exponer? Sí, he tenido problemas con el internet, apenas me lo solucionaron. ¿Puedo yo compartirla o se la tengo que mandar acá? No, puedes compartirla. Ah, ok. Corríjame si estoy bien, ¿la comparto a través del chat? No, en Screen, en Share Screen, en la parte de abajo viene un cuadrito con una flechita hacia arriba Ajá. y ahí tú le das clic y ya te van a aparecer las pantallas que tú quieras compartir. Y ya compartes la que tú nos quieras compartir. Ok. Ahí voy. No te preocupes. ¿Saben cuándo se cambia el horario? Sé que es en abril, pero no recuerdo qué día. Ni me diga, maestra, esta cochinada que nos impuso Cedillo cuando nos vendió Pemex. Ay, no. Pero era para que hubiera más negocio. Ah, lo que pasa es que lo hicieron para lo que viene siendo coincidir con la Bolsa de Valores de Nueva York. Y entonces simplemente metió en su cochinada de verano, supuestamente ahorrando la luz del estado de Colima, que en realidad viene siendo el equivalente a la colonia Independencia aquí en Guadalajara, Jalisco. Ay, no, pues canijos. Sí. No Ay, sabemos cuándo cambia. ¿mandé? No sabemos cuándo cambia aún. Creo que es la próxima semana, ¿no? La 1 de abril. Creo que sí, la primera El de 4 abril. de abril. El 4 de abril cambia. No, no. ¿Y qué se hace para atrás, para adelante? ¿Qué es? Se adelanta una hora. Hace una hora. Oh, por Dios, sí, me levanto a las 6 de la mañana y ya hay sol. Sí. Bueno, va a estar más oscurito, ¿no? Ay, qué bueno, porque. Ya voy, maestra. Es que se está cargando, pero va como muy lento. No te preocupes. Fíjate, desde Cedillo y yo todavía no me acostumbro a estos cambios de horario.
Lo que Yo pasa creo es que que nadie. Yo querían detesto el horario hacerlo, de verano, lo odio. querían hacerlo desde la época de López Portillo, nomás que él se negó. Y entonces cuando se vino la famosa efecto tequila de la crisis con Salinas Cedillo, nos prestaron una lana. Y entonces la factura, digamos, la garantía era Pemex. Y en su momento los gringos querían que pues, no pagáramos. Afortunadamente pagamos, pero pues nos dejaron el horario de verano impuesto. Ya deberíamos de Eso fue lo hacer que algo. hicieron. Yo Que estaba, sí. creo que como en primero o segundo de preparatoria cuando empezaron con esa argüende. Sí, pues ya hace algunos ayeres. Recuerdo quedarme dormida en algún momento de no haber cambiado el reloj. Ahora pues ya es satelital. Ahora en automático mi computadora, mi teléfono, todo se me pone con el nuevo horario. Pero antes, sí se quedaba uno dormido. Y antes siempre fue el sábado para el domingo o antes era el domingo, ¿no? El domingo, ¿no? Sí, el sábado para amanecer el domingo. Siempre es a las 2 de la mañana. Maestra, un paréntesis. Anda. Perdón. Lo que pasa es que no, el internet no da para cargarlo. Lo pude pasar por el grupo del WhatsApp. ¿Lo pudiste? En el grupo de WhatsApp sí, A ver, déjame ver. pero aquí de no, WhatsApp. no carga. No te preocupes, déjame abrir WhatsApp. Es que me dejaron sin luz como una semana, 10 días. Ay, no inventes. Tiraron los postes de luz de acá del peribús que están Ajá. construyendo y apenas ayer en la noche. Apenas. No, que sí, acá estamos sin agua, ya tenemos, yo creo que ya el mes sin agua. Ah, Es horrible esa parte. bueno, si no, me la puedo aventar así, no hay bronca, porque sí tengo la información. Si la quieren ver del grupo, acabo de compartirla. Ya te la voy a compartir. Ah, ok. Es que no carga. No te preocupes, ahorita lo solucionamos. Tú me dices y yo le cambio, ¿va? Sí, gracias, maestra. De nada. Ok, vamos a agilizar esto. El tema que se va a exponer va a ser el tiempo de clase. La verdad me parece muy importante este tema. Vamos a conocer puntos muy relevantes. El tiempo de aprender se caracteriza como el aprovechamiento de los periodos en el aula. Otro de los puntos importantes es el tiempo en la escuela y el tiempo de aprendizaje no son sinónimos. Quiere decir que se tiene que maximizar cualquier tipo de actividad que se pueda realizar porque todo va a ir referenciado con base al aprendizaje. Ahorita vamos a tocar ese punto. Las actividades desarrolladas por el profesor y los factores que ayudan a explicar la organización del tiempo. Los elementos de gran influencia en la efectividad escolar en el tiempo dedicado a la enseñanza. Para poder llegar a estos puntos, como ya se sabe, cada inicio de ciclo escolar se tiene que realizar un plan de trabajo en el que tú vas a ir exponiendo tus tiempos. A lo mejor los vas a ir dividiendo por bloques, periodos, unidades, y ya referente de cada uno de estos, tú vas a empezar como docente, vas a empezar a desarrollar actividades de planeación donde vaya desde, por ejemplo, el bloque, semanas y por día. Eso tiene que ver con la planeación. Siguiente, maestra, por favor. El tiempo que los alumnos están expuestos a actividades de aprendizaje y ante la presión por mejorar la calidad educativa, una alternativa de quienes dirigen la política pública es modificar la duración de jornadas escolares. Aquí en esta parte hubo un debate, y ustedes se acordarán, en el que se quería extender la jornada escolar precisamente porque se pensaba que la relación tiempo con eran sinónimos y realmente, al menos aquí en México, si no existe una estructura adecuada para la enseñanza, pues no tiene mucho caso que se retenga tanto a los alumnos. Por ejemplo, hace 3 semanas, si no me equivoco, vimos el tema del laboratorio y la importancia de.
Realmente es más sencillo que expliques un tema a través de prácticas a que estés solamente con la teoría, la teoría, la teoría, porque si solamente se la pasara el profesor explicando la teoría, es posible que le tome más tiempo poder hacer entender al estudiante algo que con una simple práctica de laboratorio puede quedar más claro en menor tiempo. A eso se le llama maximizar el tiempo y el aprendizaje, encontrar esas estrategias. Volviendo al punto de la duración de las jornadas escolares, si no se tienen estas herramientas, si no están bien adecuados, hablando de forma estructural las escuelas, el tiempo puede ser muy complicado porque pongamos el ejemplo en escuelas de otros países donde a lo mejor tienen sus espacios de gimnasio, lugar de descanso, o por ejemplo como las guarderías que tienen su cuarto para que determinado horario los pequeños puedan dormir su pequeña siesta. Si no tuviesen este espacio, se volvería complicado maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso las jornadas tan largas, sí fue un debate que, si mal no recuerdo, se llevó desde el 2011. Fueron varios debates según los sexenios, se volvió a retomar con Peña Nieto, pero debido a que no hay una buena inversión en las estructuras, es muy complicado llevarlo a cabo. Aquí lo que decía yo, los periodos disponibles para el aprendizaje en la escuela, no nada más es periodos de aprendizaje, también hay que dar descanso, recreación, hay que darles espacio para el deporte, por ejemplo, y para ello pues se necesita el espacio. El espacio básicamente también condiciona. La siguiente, maestra. Aquí nos hace una observación, el tiempo importa, lo que sabemos acerca del tiempo en la escuela. El tiempo asignado para la enseñanza y el tiempo efectivo utilizado en ella. Nos expone que a partir de los años 80, un gran número de investigaciones se enfocaron en estudiar la relación entre el tiempo y el logro de los estudiantes. Estos trabajos sugieren que el tiempo que ellos pasan en la escuela puede ser elemento potenciador, para el mejoramiento de la educación, pero también enfatizan que la influencia positiva del tiempo en la escuela proviene de su uso y aprovechamiento hacia los aprendizajes más que por sí mismo. Aquí, por ejemplo, en los 80s, si se acuerdan, que empezaron toda la estructura educativa, sobre todo en secundarias, para poder hacer un tanto más de aprovechamiento los talleres. Se invirtió mucho en las escuelas técnicas, hablando a nivel secundaria, para que estos talleres pudieran hacer un aprovechamiento. De hecho, si se analiza, las escuelas secundarias técnicas son 6 horas, me parece, más de clase que una escuela secundaria mixta, que no tiene ningún tipo de taller técnico, perdón. Es porque esa hora extra se le invierte precisamente al aprovechamiento técnico, donde se esperaba potencializar el aprendizaje de cada estudiante. En los años 80 a nivel mundial hubo una revuelta en la parte educativa. Se empezó a cambiar todo lo que es el modelo tradicional que se venía arrastrando desde los años 40, que dejó de alguna forma la Segunda Guerra Mundial, ese sistema incluso está militarizado que se venía arraigando. En los años 70 y 80 a nivel mundial empezaron estos cambios. Para ello, pues México también quería participar. Siguiente, por favor, maestra. Aquí nos hacen este estudio se hizo un tanto más reciente. Esto se realizó en 2014. El tiempo se mide. Ay, Dios, ahí se fue algo más. La relación de tiempo-aprendizaje y los rendimientos decrecientes ante el aumento del tiempo en la escuela. El tiempo y los logros educativos, evaluación. Al final de cuentas, no importa cuánto midas, cuánto le inviertas de tiempo por ejemplo, a la jornada de estudio, si al final la evaluación es la que va a dictar si esto se ha aprovechado de forma
correcta, si ha sido de forma positiva, porque realmente en la parte de la evaluación, y se puede hacer a nivel escuela, a nivel estatal, a nivel nacional, o incluso ya lo que es compitiendo contra otros países. Allí, por ejemplo, perdón. Sí, como dice Cuauhtémoc, disculpen, que estaba revisando su comentario, calidad versus cantidad. Así es, al final lo que es la evaluación es lo que va a dictar ese logro que se ha realizado. Aquí también quiero ponerme en otro tema, no lo mencionaba como tal, pero yo lo analicé. Por ejemplo, la relación que pueda existir entre deserción, tiempo, deserción, y también puede ser realmente cuántos estudiantes pueden continuar con el nivel educativo, porque hacía mucho hincapié en la secundaria. Actualmente sigue haciendo mucho hincapié en la secundaria, que la mayoría de estudiantes, sobre todo en zonas periferias, rurales, la secundaria es como el tope, o sea, sí te mando a la escuela, ve y aprende números, aprende a leer, pero hasta la secundaria. Entonces sí hace mucho hincapié en esta parte. Es muy importante también considerar que, por ejemplo, en la enseñanza, el proceso de enseñanza con referente a los docentes, como se les decía en la reforma de Peña Nieto, ¿qué tan culpable pueden ser los docentes con el proceso de aprendizaje, las evaluaciones, el rendimiento? ¿Hasta qué punto? Había un maestro en el que a mí me tocó ir a una de sus conferencias, es Enrique Dussel. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de él. Es un gran filósofo que actualmente se dedica a todavía realizar trabajo de campo, en el que él describía que esa reforma de Peña Nieto era como ir en un camión, donde el camión ya era viejo. El camión viejo representa la estructura de la escuela. El chofer aquí sería el maestro y todas las necesidades que requiere la educación en México representaría la calle o la carretera, donde ésta estaba llena de baches. También describía que si el camión no estaba en buen mantenimiento, no tenía como toda esta tecnología para hacerla eficiente, es lo que se estaba haciendo la descripción muy marcada en el maestro, que decía, ok, si el maestro es el chofer, entonces ¿por qué me está diciendo que no puede avanzar si tiene todo esto en su contra? Ese maestro Enrique Dussel fue el que hizo esa analogía sobre la carcacha, la carretera y el maestro como conductor. Aquí, por ejemplo, en los tiempos de estudio relacionados con la evaluación, es donde también entra mucho el plan educativo, porque tampoco el docente tiene tanta libertad de poder cambiar algunas cosas. En cierta medida está condicionado por un reglamento, ya sea de la escuela o ya sea por parte de la SEP. Y también existe un reglamento que es a nivel mundial de lo que se quiere aprender. Entonces, no es tan libre el docente como tal, porque tiene que estar considerando todos estos puntos. ¿Puede dar a la siguiente, maestra? También nos describe que el tiempo como recurso es una variable que puede ser utilizada de diversas formas. Por ello, conocer el aprovechamiento de los periodos escolares será fundamental para tratar de incidir en las condiciones y prácticas para el aprendizaje. Modificar la duración de la jornada escolar es una decisión significativa en materia de política educativa. Aquí, por ejemplo, si se toma como referencia muchos países que, por ejemplo, Corea del Sur en los años 70 tenía el mismo nivel educativo que México. Sin embargo, ellos apostaron absolutamente todo a la educación y por eso hubo este crecimiento en diferencia con México, mientras que en México se estaban dando más políticas hacia el libre mercado y de alguna manera la educación iba dirigida en torno a que se exponenciara el libre mercado. Mientras que, por ejemplo, Corea del Sur, que era en el tiempo que estaban igual que México en los 70s, ellos sí le apostaron totalmente a una educación formativa, crítica, de desarrollo, aprendizaje, etcétera. Pues son datos que de alguna forma ya se conocen.
Incrementar el tiempo que los alumnos están expuestos a actividades de aprendizaje no necesariamente se logra al emplear la duración de la jornada escolar, sino promoviendo el uso eficiente del tiempo disponible. De este modo, la idea principal se centra en que distintas formas de usar el tiempo llevan a diferentes resultados de aprendizaje. En esta parte tiene mucho que ver qué tipo de metodología o qué tipo de teóricos vas a llevar a cabo. Por ejemplo, ahorita en casa, llevar a cabo todo lo que es la metodología y la teoría Montessori, que estamos en línea, a lo mejor es muy complicado llevarse desde línea en casa, porque Mari y también Marta nos han hecho mucho hincapié que, por ejemplo, ellas en la zona donde viven, hay familias que viven toda la familia en un cuarto y el cuarto es todo, es casa, es baño, es dormitorio, es cocina, o sea, es un cuarto que incluso no tiene ni siquiera subdivisiones. Entonces, es muy complicado que ahorita desde línea se estén llevando ese tipo de estrategias. Y hay muchos colegios que realmente lo estaban llevando mientras iban a clases presenciales. Pero ahora que están en casa, resulta muy complicado continuar con eso. ¿Qué se tiene que hacer? Tomar otro tipo de modelos teóricos y empezarlos a llevar a cabo. Porque no te puedes centrar solo en uno debido a que existen incidencias como ahorita la pandemia en las que te sientes impedido. Por ejemplo, nosotros, a pesar de que hemos aprendido a tener una buena comunicación entre nosotros, no sería igual que este mismo tema lo estemos llevando de forma presencial. Tendríamos más aprovechamiento, pero mientras esto siga, tenemos que buscar estrategias de. Al final de cuentas, el punto no es el tiempo que se tenga que invertir, sino cómo sacar el mejor rendimiento y aprovechamiento. Es aquí no es lo mismo decir utilizar el tiempo, tener tiempo disponible y hacer el tiempo eficiente. Tampoco es lo mismo decir hay que potencializar el tiempo. De alguna forma, sí tiene mucho que ver qué tipo de metodología se pueda utilizar y también apoyarte de otros teóricos, porque de otra forma no se va a poder. Maestra, ¿le puede dar la siguiente? Aquí, por ejemplo, en la Organización de Estudios Internacionales sobre el Tiempo, se encontró, según Smith, en el 98, el estudio realizado en Estados Unidos, Chicago, que el 77% del tiempo asignado a la clase es utilizado en la sesión. Alemania, en el 2000, señala que el 70% del tiempo es administrado por los profesores destinados a actividades de instrucción de clase. El resto del 30% restante en Alemania se utiliza para que el alumno investigue. Que él por su cuenta, si le dejan cierta actividad en las mismas instalaciones de la escuela, tenga acercamiento, por ejemplo, a bibliotecas, a espacios donde le permitan hacer ese 30%, aproveche por su cuenta la investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, el 64% de las actividades académicas. En África, entre el 50 y el 70% del tiempo es utilizado en actividades de enseñanza. Aquí, por ejemplo, pues sí se empieza a ver que es más allá de solo educación, también tiene mucho que ver el tipo de gobierno que tenga cada uno, qué tanto apoyo dan a la educación. Y, por ejemplo, en Brasil, entre el 72 y 86%.